Video preparado por el forista mexicano Rafael Coppola. Hola, mi nombre es Rafael. Toda la vida pensé en que la salvación venía a través de una religión o a través de hacer muchos sacrificios en la vida. Quizás muchos pensarán que si se van hincados a algún lado podrán con ese sacrificio obtener vida eterna o ser miembros de una religión donde si tú perteneces a ellos es la única manera de salvarte, porque hoy en día hay una de ellas donde te mencionan eso, que es solamente eres salvo o te salvas si estás en esa religión y haces las obras y das revistas y colocas y haces muchas cosas. Pero me di a la tarea de empezar a investigar qué decía la Biblia, ¿no? Porque las religiones te pueden decir muchas cosas, pero a veces como uno no lee la Biblia, pues tiene otra idea, o te hacen creer otra idea muy equivocada y te manipulan. Entonces me di a la tarea de empezar a buscar textos en la Biblia y encontré varios. Quisiera enseñárselos. Es en Juan capítulo 3, versículos 15, 18 y 36, que dice: porque todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que ejerce fe en Él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. O sea que la salvación viene por la fe o creer en el Hijo de Dios, en Cristo. Encontré otro texto en Juan capítulo 6, versículo 40, que dice: porque esto es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, en dado caso que haya muerto. También encontré otro texto en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, que dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y todo el que vive y ejerce fe en mí, no morirá jamás. Como ven, tan importante es el nombre Jesús, que es el Hijo de Dios. Luego encontré otro texto también en Juan 14:6, que dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si ustedes me hubieran conocido, habría conocido al Padre también desde el momento que lo conocen y lo han visto. O sea que para llegar a Dios es mediante Jesús. No necesitamos un intermediario o una salvación mediante pertenecer a una iglesia o algo. Si no es Jesús, dijo: yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Encontré también en Juan capítulo 16:3 otra manera de tener vida eterna, que dice: eso significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a que tú enviaste, Jesucristo. Nuevamente en el nombre de Jesús. También encontré en el capítulo 20 de Juan, versículos 29 al 31, que dice: Jesús les dijo: porque me has visto, ¿has creído? Felices son los que no me ven y sin embargo creen. Por supuesto, Jesús también ejecutó muchas señales delante de los discípulos que no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y a causa de creer tengan vida por medio de su nombre. ¿Cómo alcanzamos la salvación? A base de creer en Él, en creer en su nombre, y podemos tener vida eterna. No hay otra enseñanza más que creer en el Hijo de Dios, tener fe. Aquí hablaba en ese tiempo había muchas personas que no creían en que Él, no le reconocían como era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios, mas sin embargo aquí decía que felices son los que no ven y sin embargo creen. Como en esta época pues Jesús ya no lo podemos ver, pero si creemos somos personas felices, porque, y aparte lo reconocemos porque tenemos fe que Él estuvo aquí en la tierra. También encontré otro texto que está en en Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice: además no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que salvarnos. O sea, no hay nadie que nos dé la salvación, no existe más que Jesús. También en Hechos, capítulo 10, versículos 43, que dice: de Él dan testimonio todos los profetas, todo el que pone fe en Él consigue perdón de pecados mediante su nombre. Y ese nombre es Jesús. También en Hechos 16, 30 y 31, y los sacó a la puerta y dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y los de tu casa. Y le hablaron de la palabra de Jehová junto con todos los que estaban en su casa. Este es un relato de cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel y hubo un gran terremoto, y todos los que estaban esposados o atados a cadenas en el piso, todas las cadenas se abrieron, es decir, Dios los liberó, y el carcelero se asustó mucho porque pensó que alguien los había liberado o pensó que le iban a echar la culpa. Entonces él preguntaba y les preguntó: ¿y qué es lo que yo puedo hacer para salvarme? Y le dijo que tuvieran fe en Jesús, y él y los que estaban en su casa serían salvos. Nosotros no podemos anular la palabra de Dios y decir: no, es que nosotros nos salvamos solo si pertenecemos a los testigos de Jehová, si pertenecemos a tal religión y solo somos salvos en tal religión. No es cierto, es una mentira. Todos nos podemos salvar si tenemos fe en el Hijo de Dios, y eso es lo que hemos estado viendo. Además de estos textos, encontré otros también. Y encontré otro texto también en Romanos 10, 9 al 14. Y fíjense la importancia de este texto. Porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es el Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Pues dicen las Escrituras: ninguno que cifre su fe en Él será desilusionado, o sea, en Jesús. Porque no hay distinción entre judío y griego, puesto que hay en el mismo Señor sobre todos, que es rico para con todos los que lo invocan. O sea, que no está haciendo una distinción que si perteneces aquí o que si tienes alguna creencia religiosa, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Sin embargo, ¿cómo invocarán aquel en quien no han puesto fe? ¿Cómo a su vez pondrán fe en aquel a quien no han oído? O sea, si no conoces a Dios, si no conoces a Jesús, ¿cómo vas a tener fe? Por eso es que dice Juan 17:3 que adquiramos conocimiento de Él y tendremos vida eterna, porque vamos a empezar a aprender de Él y vamos a empezar a tener fe y podremos tener vida eterna. Y sigue diciendo:
¿cómo a su vez oirán sin alguien que predique? Y además de ese texto, también encontré en Gálatas capítulo 3, versículo 11 y el versículo 26. Además, que por ley nadie es declarado justo, porque Dios es evidente, porque el justo vivirá a causa de su fe. Y el 26 dice, todos ustedes de hecho son hijos de Dios mediante su fe en Cristo. Entonces todos somos hijos de Dios por la fe de nuestro Señor Jesucristo. También encontré otro texto en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 que dice, por la bondad inmerecida, en verdad, ustedes han sido salvados mediante fe. Y esto no es debido a ustedes, es una dádiva que Dios da. O sea, no hay que hacer méritos. Dios nos dio esta dádiva mediante el sacrificio de Jesús. Es una dádiva gratuita, por eso no nos podemos jactar que yo soy salvo porque hice o pertenezco a tal. No, sino es una dádiva, es algo que Dios dio mediante sacrificio. O sea, Jesucristo cuando murió, Él dio su vida por nosotros y Él ya pagó, no hay que volver a pagar nosotros. Nos tratan de engañar, diciendo, no, es que tienes que pertenecer aquí o tienes que hacer todas estas cosas para salvarse. Y aquí en la Escritura no hay nada que diga que debamos de hacer, es una dádiva que Dios dio. Y dice, no es debido a obras, a fin de que nadie tenga que, en base a qué jactarse. Es decir, yo me voy a salvar porque hice estas obras, fui hincado a tal lugar, o hice tantas cosas, o repartí tantas revistas, o tantos libros. No es por eso que obtenemos la salvación, porque la salvación es una dádiva, es un don que Dios dio. Y eso es mediante el sacrificio y la fe en Jesús. También encontré otro texto, Hebreos 11:6, que dice, además, sin fe es imposible ser de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él exista y que Él llega a ser remunerador de los que buscan solícitamente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos esta fe. También encontré otro texto en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, que dice 4, 9 y 10. Por esto, el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su único Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante Él, mediante Jesús, no mediante una religión ni mediante nada, es mediante Jesús. Nosotros directo con Jesús, no necesitamos a nadie para que nos podamos hacer salvos mediante pertenecer a una religión que se autonombre como la religión verdadera y que por medio de ella tenga la vida eterna. No, es mediante el nombre de Jesús. Y el siguiente versículo sigue diciendo, y el amor consiste en eso, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Quiere decir que Dios ya pagó los pecados que hemos tenido desde el origen de la vida hasta ahora por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya está pagado, no hay que hacer más. Y además también el versículo 14 de Primera de Juan 4, capítulo 14, que dice, además nosotros mismos hemos contemplado y de ello estamos dando testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. El Salvador del mundo es Jesús. También encontré otro texto en Primera de Juan 5, 11 al 14, que dice, y este es el testimonio dado, que Dios nos dio vida eterna,
Y esta vida está en su Hijo, no en otro lado. El que tiene al Hijo tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene esta vida. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, y ustedes, los que ponen fe en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y esto es la confianza que tenemos para con Él, que no importa que sea lo que le pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Romanos 16, 17. Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contra las enseñanzas que ustedes han aprendido, y que los eviten. O sea que si le están enseñando algo contrario a lo que les acabo de enseñar, eviten esas personas, porque son los falsos profetas. También encontré en Primera de Juan, ya para finalizar, un texto que es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice 4:1. Amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. O sea que lo que les estén enseñando, verifiquen que siempre realmente sea, que venga de la palabra de Dios, no que venga de parte de ellos. Y si viene de parte de ellos, de que son doctrinas o enseñanzas falsas de estos falsos profetas, lo que tienes que hacer tú es alejarte de esas personas. Y ahora sí, ya por último, el último texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice, y esto lo dijo el Señor Jesucristo: mira, estoy de pie a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Espero que les haya gustado. Yo realmente pues me di a la tarea de buscar, y sí, definitivamente hay gente que transgiversa las escrituras, enseñándonos cosas falsas y haciéndonos creer que la salvación pertenece a que nosotros podamos, o que seamos parte de una religión verdadera. Pero el Hijo de Dios no vino a implantar ninguna religión, o no vino y dijo, ¿sabes qué? En 2000 años va a haber una nueva organización donde se dice la religión verdadera y solamente los que estén ahí se van a salvar. Porque si fuera así, Jesucristo hubiera dicho, en 2000 años va a haber una nueva religión que está en Nueva York, que son los testigos de Jehová, y si tú perteneces ahí, todos se van a salvar. Estaría predicho por la palabra de Dios. Y la salvación, como vimos, es únicamente creer en Jesús, en el Hijo de Dios, tener fe. Y si guardamos su palabra y sus mandamientos, seguramente que Dios nos salvará en el último día. Espero que les haya gustado mucho. Gracias.